Ah, la batalla de las Termópilas. Seguro que ese nombre nos suena a todos. Nos trae imágenes de heroísmo o de sacrificio, ¿verdad? Pero miren, la historia de los 300 espartanos va mucho, mucho más allá del mito. Es una lección increíble de estrategia, de traición y, bueno, de un legado que literalmente cambió el rumbo de la historia occidental. Para entenderla de verdad, tenemos que empezar con una pregunta que es clave. Y aquí la tienen. Esta es la pregunta central de todo. Porque, a ver, seamos claros, desde un punto de vista militar, las Termópilas fue una derrota aplastante, un desastre total para los griegos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que un fracaso pero tan rotundo se ha convertido en un símbolo de valentía que recordamos hasta hoy? Bueno, para empezar a descifrarlo hay que ver los números. Ok, del lado griego, teníamos una fuerza aliada de más o menos 7,000 soldados. A ver, no es un número pequeño, ¿cierto? 7,000 guerreros. Pero esperen a ver contra quién se enfrentaban. Este número se va a ver diminuto en un segundo. 250,000. Y eso es un cálculo conservador, ¿eh? Hablamos del ejército persa de Jerjes, una fuerza colosal. Imaginen una marea humana lista para tragarse a toda Grecia. Las probabilidades no es que fueran malas, no, es que eran simplemente imposibles. No había forma. Ok, el imperio contraataca. Un buen título. Y es que, para entender por qué este ejército tan gigantesco estaba a las puertas de Grecia, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, como una década atrás, porque esto no fue un ataque de la nada, para nada. Fue una venganza, y una venganza planeada durante mucho, mucho tiempo. Miren esa cronología. Todo el lío empieza con la revuelta jónica. Básicamente, Atenas se mete a ayudar a unas ciudades griegas a rebelarse contra Persia. Mala idea. La respuesta persa es una primera invasión, pero, sorpresa, Atenas los vence en la famosa Batalla de Maratón. Una derrota humillante para el imperio. Así que cuando el nuevo rey, Jerjes, sube al trono, tiene una sola cosa en mente: no cometer el mismo error. Pasó años armando uno de los ejércitos más grandes que se habían visto. Todo con un único objetivo: aplastar a Grecia de una vez por todas. Bien, la estrategia de las puertas calientes. Me encanta. Porque los griegos, frente a esa monstruosidad de ejércitos, sabían una cosa: pelear en campo abierto era un suicidio. Su única oportunidad no era la fuerza bruta, sino la inteligencia. Y vaya que la usaron. Eligieron el campo de batalla perfecto. Y esta imagen lo dice todo. Por un lado, el ejército persa, más de 250,000 hombres. Por el otro, el paso de las Termópilas, que significa puertas calientes por unas aguas termales que había ahí. Un pasillo súper estrecho en la costa. Era literalmente un cuello de botella natural. En su punto más angosto, ¿qué importaba si eras 200,000 o 1,000,000? Solo podías pasar de a poquitos. La ventaja numérica de los persas, de repente, no servía para nada. Y claro, para defender ese cuello de botella, los griegos tenían el arma perfecta: la falange. Piensen en esto: un muro de hombres, hombro, con escudos que se superponen y una barrera de lanzas larguísimas apuntando hacia adelante. Era casi imposible de romper desde el frente. Para los soldados persas, que eran más ligeros, chocar contra una falange en ese pasillo tan estrecho era como correr de frente contra una pared de espinas, un desastre. Entonces, el plan era una defensa coordinada, una jugada en dos frentes. Mientras un grupo pequeño, pero de élite, liderado por Esparta, taponaba el paso en tierra firme, la flota griega, por su parte, se encargaba de la marina persa en el mar, en un lugar llamado Artemisio. El objetivo principal de todo esto era ganar tiempo. ¿Por qué? Porque el grueso del ejército griego no podía movilizarse por culpa de unas fiestas religiosas y los Juegos Olímpicos, así como lo oyen. Y bueno, llegó el momento, el choque de la falange. Cuando la batalla finalmente comenzó, la estrategia griega no solo funcionó, sino que funcionó a la perfección. Los persas no podían creer lo que estaba pasando. Y aquí viene una anécdota increíble que nos muestra cómo pensaban los espartanos. Jerjes, el rey persa, esperó 4 días enteros antes de atacar. Estaba seguro de que los griegos se asustarían y se irían. Pero en lugar de eso, sus espías le dijeron algo rarísimo: que los espartanos estaban afuera, muy tranquilos, haciendo ejercicio y peinándose el pelo largo. Jerjes pensó que era una broma, una falta de respeto. Pero un rey griego exiliado que estaba con él tuvo que explicarle: no es arrogancia, es su ritual, se están preparando para morir. Y esta frase lo resume todo.
Alguien les advirtió a los espartanos que los persas tenían tantos arqueros que sus flechas iban a tapar el sol. Y un soldado espartano, Dieneses, respondió: «Excelente. Entonces lucharemos a la sombra». O sea, una muestra de valor y humor negro increíble. No le tenían miedo a la muerte, para nada. La veían como parte de su deber. Y así fue durante 2 días enteros. Los griegos simplemente masacraron a los persas. Una oleada tras otra se estrellaba contra ese muro de escudos y lanzas. Incluso los inmortales, la guardia de élite de Jerjes, la fuerza más temida del imperio, fueron repelidos. Cuentan los historiadores que el propio Jerjes, que miraba la batalla desde su trono, saltó de la silla 3 veces, aterrorizado y sin poder creer la resistencia que estaban poniendo los griegos. El sendero oculto de un traidor. Aquí es donde la historia da un giro trágico. La posición griega era casi perfecta, inexpugnable. Podrían haber aguantado allí muchísimo tiempo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Y en este caso, fue el factor que arruina hasta el mejor de los planes, la traición. Aparece en escena un tipo de la zona llamado Efialtes. Este hombre, esperando una buena recompensa, fue y le contó a Jerjes que existía un sendero secreto, un camino oculto en las montañas que rodeaba la posición griega. Por un poco de dinero, condenó a todos los que defendían el paso. De hecho, el nombre Efialtes en griego pasó a significar pesadilla. Con esa información, Jerjes envió a sus mejores tropas durante la noche para rodear a los griegos y atacarlos por la espalda. Y así llegamos a el sacrificio de un rey. Cuando amaneció, Leónidas, el rey de Esparta, se dio cuenta de la situación. Estaban rodeados. La derrota era segura. Y fue en ese momento, sabiendo que todo estaba perdido, que tomó una de las decisiones más legendarias de la historia militar. Para entender su decisión, hay que saber que existía una profecía. El famoso oráculo de Delfos había dicho que para salvar a Esparta, una de 2 cosas tenía que pasar. O la ciudad sería destruida, o un rey espartano, descendiente de Hércules, debía morir. Leónidas sabía que iba a morir sí o sí, así que estaba listo para ser ese rey y cumplir la profecía. Y aquí está el punto clave, lo que convierte la derrota en leyenda. Leónidas no obligó a todos a morir. Al contrario, le ordenó a la mayor parte del ejército griego que se retirara, para salvarse. Su sacrificio no fue un acto de locura, fue una táctica, una acción de retaguardia para proteger la retirada del resto del ejército, para que pudieran seguir luchando. Se quedó con sus 300 espartanos y, ojo, eligió solo a los que ya tenían hijos, para que sus familias no desaparecieran. Y con ellos, valientemente se quedaron unos 700 soldados de la ciudad de Tespí que se negaron a irse. El final fue brutal, como se pueden imaginar. Totalmente rodeados, los pocos griegos que quedaban lucharon con una ferocidad increíble. Primero con sus lanzas, hasta que se rompieron. Luego con sus espadas, hasta que se quebraron. Y al final, según las crónicas, lucharon con las manos y hasta con los dientes. Finalmente, ya sin poder más, fueron aniquilados por una lluvia de flechas persas, hasta el último hombre. Victoria en la derrota. Sí, murieron todos. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo es posible que esto se considere una victoria? Bueno, la respuesta no está en lo que pasó ese día en ese paso estrecho, sino en todo lo que vino después. Primero, hablemos de números. El costo para Persia fue altísimo. Se calcula que perdieron unos 20.000 hombres. ¡20.000! Compárenlo con los cerca de 2.000 que perdieron los griegos. Fue una victoria, sí, pero una que les dolió muchísimo. Y lo más importante, demostró que el gran imperio persa no era invencible. Pero el verdadero valor, el más importante, fue simbólico. Ese sacrificio en las Termópilas logró 2 cosas cruciales. Primero, retrasó a los persas, dándole un tiempo valiosísimo al resto de Grecia para organizarse. Y segundo, se convirtió en un grito de guerra, una leyenda que unió a las ciudades griegas que siempre andaban peleando entre ellas. La historia de esos hombres que prefirieron morir a ser esclavos inspiró de tal manera a los griegos que, poco después, consiguieron victorias decisivas en el mar, en Salamina, y en tierra, en Platea, victorias que finalmente salvaron a Grecia. Se convirtió en el máximo símbolo de la lucha por la libertad contra un poder tiránico. Y este epitafio, que se colocó en el lugar de la batalla, creo que captura perfectamente el espíritu espartano. Caminante, informa a los espartanos que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Fíjense, no habla de gloria ni de heroísmo. Habla de deber, de cumplir las leyes de su patria hasta las últimas consecuencias.
Y con esto cerramos con esa pregunta que sigue resonando. ¿Cómo puede ser que una historia de una derrota total, de una aniquilación, siga inspirando a la gente que lucha por la libertad, casi 2500 años después? Quizá la lección de las Termópilas es esa, que el impacto de una batalla no siempre se mide en quién gana o pierde en el campo, se mide en las historias que nacen de ella. Es la prueba de que un sacrificio hecho con honor puede hacer eco a través de los siglos y puede transformar la derrota más terrible en una victoria para el espíritu humano.